Descubre lo increíble en Isaías, 40 revelaciones divinas que transforman tu fe y bendicen tu vida. En el año 740 a.C., en el reinado de Acaz, el reino de Judá se encontraba en una encrucijada de desesperación y desconfianza. Las amenazas de invasión por parte de Siria e Israel hacían temblar los corazones de los aldeanos que miraban hacia el horizonte esperando lo peor. En medio de esta crisis espiritual, los muros de Jerusalén, testigos de pactos antiguos, se alzaban contra el grito de un pueblo atrapado en la idolatría, olvidando la fidelidad hacia su Dios. Isaías, un hombre llamado por Dios, se movía por las calles de una ciudad dividida, donde la opulencia del templo contrastaba con la corrupción de la vida diaria. Su alma se desgarraba al ver a su pueblo, el pueblo de Dios, entregado a ídolos fabricados por manos humanas. Su casa también era un refugio de sufrimiento y esperanza. La profetisa, su esposa, con ojos llenos de compasión, compartía la carga de su esposo, mientras sus hijos llevaban nombres que hablaban de promesas proféticas. Un remanente volverá, parecía susurrar su hijo mayor, recordando el pacto divino con Israel, mientras su pequeño, llamado Rápido Botín, resonaba con la urgencia del tiempo. Un día memorable, mientras Isaías se postraba en oración en el templo, se sintió transportado a un lugar celestial. Ante sus ojos se despliega la escena gloriosa. El Señor se sienta en un trono alto y sublime. Los serafines vuelan proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Isaías, abrumado, cae rostro en tierra, el temor lo envuelve. «¡Ay de mí!», exclama. Pero en esa fragilidad siente que es tocado, que su pecado es purificado. La voz del Señor le resuena en el alma. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin titubeo, Isaías responde: «Aquí estoy, envíame a mí». Así comienza su ministerio. Con visiones de gloria y advertencias de juicio, Isaías se erige como una voz en medio de la oscuridad. Su mensaje no es solo de acusación, sino de un futuro lleno de esperanza. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sus palabras retumban en las plazas mientras el pueblo se aferra a ídolos ignorando el clamor divino. Mientras anuncian la inminente invasión, Isaías, con el peso de su llamado, se esfuerza por advertir sobre el sufrimiento inminente. La atmósfera se siente densa, sobre sus hombros recae el futuro de su nación. «Consolad, consolad a mi pueblo», dice, y su voz resuena como un eco de esperanza y redención. Pero, ¿escuchará el pueblo las advertencias de su profeta cuando el caos se cierne a su alrededor? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Isaías, agotado por su carga, sigue proclamando el mensaje de Dios en tiempos de rebeldía. Se aferra a la certeza de que su pueblo, a pesar de su obstinación, puede encontrar la salvación en la fidelidad del Altísimo. Pero la angustia crece, el pueblo se hunde en la oscuridad y su respuesta al llamado es incierta. La pregunta resuena: ¿serán capaces de volver a mirar hacia el cielo y recordar las promesas de su Dios? ¿O se perderán en la oscuridad de su elección? La historia apenas comienza y el anhelo de Isaías se hace eco en el corazón de su nación. Mientras las sombras de la angustia se cernían sobre Jerusalén, el eco de las advertencias de Isaías reverberaba en cada rincón de la ciudad. La gente, frágil en su fe, se aferraba a las esperanzas vacías de sus ídolos, ignorando el clamor del cielo.
Sin embargo, el profeta persistía, convencido de que había un remanente que podría escuchar y volver a su Dios. Una mañana, después de una noche de ferviente oración, Isaías fue llevado aún más profundo en la revelación divina. En su visión, una nube oscura cubría la tierra, mientras una voz poderosa resonaba, preguntando a las naciones: ¿dónde está tu comprensión? ¿Acaso no sabes que el Creador de los cielos y la tierra tiene el control sobre lo que va a ocurrir? En ese instante, comprendió que su mensaje no era solo para Judá, sino para todas las naciones. El llamado del Señor era universal. Isaías se levantó, la imagen de una espina atravesada en su corazón. Comprendió que su papel era ser un portavoz no solo de advertencia, sino de gracia. Y en su aflicción empezó a hablar de la restauración venidera. Por el sacrificio habrá redención, declaró, y aquellos que crean verán la gloria de Dios. Su voz resonaba con la certeza de las promesas de Jehová, quien a través de él anunciaba un futuro brillante aún para aquellos que habían caído en desesperación. Mientras sus palabras alcanzaban algunos corazones abiertos, la opresión de las amenazas externas aumentaba. Las alianzas se formaban entre las naciones, preparándose para atacar. Pero a través del miedo, el Señor instó a Isaías a recordar su protección. «No temáis a lo que temen ellos, ni os aterroricéis», decía la voz del Altísimo. Isaías, al escuchar estas palabras, reclamó con fervor que el temor debía ser solo hacia Dios, su único refugio. Así fue como el profeta, una vez más, se lanzó a las calles del reino. «Cuando venga la invasión», clamaba en la plaza, «el que crea en el Señor será como un monte Sión, que no será removido, sino que permanecerá para siempre». Sin embargo, muchos seguían burlándose, optando por el camino de la incredulidad. La tristeza del profeta se intensificaba al ver a su pueblo aferrarse a lo efímero, cuando la fidelidad de Dios les ofrecía seguridad eterna. Una vez, en medio de esta confusión, un joven se acercó a Isaías. «¿Por qué insistes en que hay esperanza si todo está perdido?», preguntó con desilusión. Isaías, con ojos fervientes, respondió: «Porque yo sé en quién he creído. El Señor ha prometido que levantará un estandarte sobre su pueblo y unirá a los dispersos. No te dejes llevar por la sombra de la desesperanza, sino busca la luz de la verdad». El joven se fue, meditando sobre las palabras del profeta. Esa noche, Dios en su misericordia permitió que Isaías tuviera una última visión. Veía un árbol plantado junto a aguas que daba su fruto a su tiempo. La voz del Señor le habló de nuevo con claridad. «Este es el remanente que yo guardaré. La siega de la tierra será grande, y aquellos que se aferran a mí serán salvos». Así, la promesa de Dios se hacía palpable en medio del caos. Pero mientras el eco de la esperanza llenaba el aire, Isaías se preguntaba: ¿cuánto tiempo más tendría que esperar? Su corazón latía con una verdad insoslayable, y en sus pensamientos resonaba una revelación impactante. «En la angustia abriré un camino, en la desolación un nuevo pacto sellaré». Y con estas palabras persistentes en su alma, el profeta sabía que algo asombroso estaba por suceder. La historia de su pueblo no acabaría en juicio, sino en redención gloriosa. Lo que no sabía era que este plan divino trascendería su entendimiento. ¿Podrían ellos finalmente escuchar? ¿O seguirían entregándose a la oscuridad en lugar de la luz? Un fuego divino comenzaba a arder en su pecho, y la certeza de que un futuro espectacular se gestaba en el corazón de Dios lo mantenía en pie. ¿Qué más revelaría el Señor a través de su siervo? En el silencio que siguió a sus fervientes pensamientos, Isaías fue sumido en una profunda contemplación. De pronto, una brisa suave, impregnada de una fragancia celestial, lo envolvió. En ese momento, su visión se aclaró con una nueva revelación. Se le mostró una senda luminosa, una ruta que surgía entre las sombras de la desesperación de su pueblo. «¿Qué es esto, Señor?»,
preguntó, sintiendo una mezcla de temor y reverencia. La voz del Altísimo resonó como un trueno apacible. Este es el camino que llevaré a mi remanente. Ellos verán mi gloria, porque no se rendirán ante el temor, sino que se alzarán en fe. Isaías comprendió que a pesar del desasosiego que reinaba, el Creador seguía tejiendo su tejido de salvación. Isaías, lleno de ardor, se dirigió de inmediato hacia las puertas de Jerusalén. Con cada paso que daba, su fe se encendía. «Oh pueblo de Dios», clamó con voz poderosa, «he aquí que el Señor está por hacer maravillas en medio de vosotros. Los que desfallecen serán renovados, y aquellos que son desechados verán la restauración». Sus palabras trazaban un puente entre el desánimo y la esperanza. Algunas personas comenzaron a acercarse, intrigadas. Los corazones duros comenzaron a ablandarse ante el eco de la verdad proclamada. «¿Qué significa este mensaje?», murmuraría una mujer de mirada profunda entre la multitud. «Significa que el tiempo de la compasión de Dios está cerca», respondió Isaías con una mirada intensa. «Y un día, cuando la sombra de la opresión llegue, será un tiempo para que el Señor muestre su poder y su amor. Escuchad pues, Dios levantará un estandarte y liberará a su pueblo». Sin embargo, entre los acérrimos escépticos, algunos comenzaron a murmurar: «¿Qué puede hacer un Dios que permite el sufrimiento? ¿Es este profeta un iluso?». Estas palabras resonaron en el aire como eco de desesperanza, y la tristeza de Isaías se intensificó. Pero pronto, la voz de Dios resonó de nuevo en su corazón: «No temas, porque estoy contigo. Yo soy el que transformará el lamento en danza». La incertidumbre era abrumadora, y Isaías sabía que el camino por delante no sería fácil. Sin embargo, también sabía que era un mensajero de esperanza. Se adentró en las calles, anunciando con gran fervor la llegada de un tiempo nuevo. «En aquel día», proclamó con firmeza, «los ciegos verán, los sordos oirán, y el lamento se convertirá en alabanza». Isaías 35, 5, 6. Su voz se elevaba por encima del clamor de la incredulidad, resonando como la trompeta del despertar. Mientras recorría la ciudad, notó que incluso en esta penumbra, muchos comenzaron a sentir una chispa de esperanza. Se agruparon, escuchando las palabras que prometían un futuro no construido sobre la arena, sino sobre la roca firme de la fidelidad divina. Isaías vio en su espíritu el árbol plantado a las aguas y comprendió que su mensaje sería como las raíces profundas. «Aún en el desierto floreceré», decía el corazón del profeta, «porque aquel que ha sido sembrado en fe dará fruto en su tiempo». Las palabras parecían alzarse como un canto en la tormenta. Mientras la luz del alba comenzaba a surgir sobre la ciudad, Isaías sintió una nueva carga en su alma. Una revelación aún más profunda latía en su corazón. ¿No entendéis que mi camino es mayor que los vuestros? Pronto veréis la salvación que he preparado, y el que confía en mí nunca será avergonzado. La certidumbre en la voz de Isaías perduró, pero también un misterio que lo mantenía en espera. Su corazón latía al unísono con un propósito que aún no se había revelado. Se aproxima el día en el que el enemigo será derrotado y el remanente glorificado, entendió el profeta. Y en medio de todo esto, un plan insospechado se manifestará, uno que cambiará la historia para siempre. ¿Qué revelaciones más ofrecerá el Altísimo? ¿Y cómo se manifestará su gloria entre las naciones? Así, la promesa de un tiempo de restauración ardía en su alma. Pero la incertidumbre en torno a cómo se forjaría ese camino lo mantenía en constante expectativa. Jeremías, en sus días posteriores, vislumbraría este mismo futuro como un eco de las palabras de Isaías. ¿Sería este el principio de un retorno? ¿Del remanente? Las interrogantes persistían en su mente, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, ofreciendo un nuevo amanecer lleno de posibilidades. En el corazón palpitante de Jerusalén, Isaías se sentía como un faro en la tempestad. La agitación del pueblo resonaba en su espíritu,
Cada murmullo, cada expresión de incredulidad se transformaban en una carga que lo empujaba a ascender más alto en la presencia del Señor. Se apartó de la multitud, buscando la quietud de una colina cercana. Allí, rodeado del murmullo nocturno de la brisa y los susurros de la ciudad, se arrodilló. «Señor», suplicó, «¿cómo puede este pueblo creer en ti cuando la oscuridad los ha envuelto?» En su clamor buscaba dirección, y justo en ese instante una luz brillante iluminó su ser, trayendo consigo la respuesta que tanto anhelaba. «Mi siervo», dijo el Señor, «la incredulidad es una sombra, pero mi luz brilla más intensamente. Llevarás mi palabra a aquellos que tiemblan, y mi justicia se manifestará a través de ti». Isaías sintió la energía divina fluir a través de su alma, fortaleciendo su voluntad. Era un recordatorio poderoso. La luz siempre derrota a la oscuridad. Recuperando la firmeza en su corazón, regresó entre el gentío. «¡Oh, pueblo mío!», exclamó con renovada esperanza, «el Altísimo se manifiesta en medio de nosotros. Aún aquellos que han perdido el rumbo recibirán dirección. Los corazones quebrantados serán sanados y los cautivos serán liberados». La plaza vibraba con la reverberación de su voz y algunos comenzaron a murmurar, tomando valor en medio de la desesperación. Una figura en la multitud, un hombre de rostro cansado y triste, se adelantó y le dijo: «¿De qué sirve la esperanza cuando el yugo de la opresión pesa sobre nosotros? La libertad parece un sueño distante». Isaías miró al hombre con compasión, sintiendo su carga. «¿Acaso sabes que el tiempo viene cuando daré un nuevo pacto? Un pacto donde grabaré mi ley en sus corazones y serán mi pueblo y yo seré su Dios». Jeremías 33:33. Los ojos del hombre se iluminaron ligeramente, como si una chispa hubiese descendido a su espíritu. «¿Un nuevo pacto?», preguntó con una mezcla de asombro y anhelo. «¿Qué hay de aquellos que claman en silencio y de los huesos secos que claman vida?» «Los huesos secos», respondió Isaías, recordando la visión de Ezequiel, «serán revestidos de carne, y el aliento de vida será soplado sobre ellos». Ezequiel 37:5. Las palabras caían como perlas caídas de la alabanza de Dios, tocando corazones sedientos. En el momento, la multitud parecía atenta, como siempre lo había estado desde tiempos ancestrales. «Veréis», proclamó Isaías, «los salvadores se levantarán en este monte. Desde Sión saldrá la revelación. El que es el creador de los cielos y la tierra ha previsto un cordero sacrificado que llevará sobre sí las iniquidades de muchos». Isaías 53:6. Su voz resonaba con la fuerza de una tormenta, cargada de promesas eternas. Mientras las palabras de Isaías llenaban el aire, una nube oscura se cernía sobre Jerusalén, como un presagio de lo que vendría. Aún así, en medio de la desesperación y la duda, había un remanente que comenzaba a creer. «¿Qué vendrá después?», susurraba un joven, su rostro ansioso por descubrir lo que Dios estaba orando en sus corazones. «Pronto», respondió Isaías con certeza, «veréis al Señor alto y sublime, y su gloria llenará la tierra. Su propósito se revelará como jamás lo imaginamos. El camino que ahora vislumbran es solo el principio de un plan divino para restaurar el mundo y traer paz». Y así, con el viento de la promesa soplando en su alma, Isaías concluyó: «El tiempo de la manifestación está cerca. Quédense atentos para que no perdáis esta oportunidad, pues lo que los hombres creen que es el final será el comienzo de un nuevo amanecer que transformará a todos aquellos que confían en él. ¿Os atreveréis a ver lo que el Altísimo tiene preparado?». Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, el eco de un misterio aún por revelarse envolvió a la multitud. La esperanza comenzaba a brotar, como flores que surgen en el desierto. Un nuevo amanecer se acercaba, trayendo consigo la audaz promesa de la redención divina. En medio de la tumultuosa plaza de Jerusalén,
Los ecos de la proclamación de Isaías aún resonaban en los corazones agitados del pueblo. Sin embargo, la ansiedad seguía surgiendo en las almas de los congregados, como un río que fluye sin cesar. La angustia del día había visto a muchos caer en la desesperanza, y la esperanza era un faro que parpadeaba tenuemente en la lejanía. Isaías, sintiendo el peso de las miradas ansiosas sobre él, se adentró aún más en las profundidades de su llamado. Sabía que debía hablar de nuevo, que la luz debía brillar a través de la neblina de la incredulidad que envolvía a su pueblo. Se levantó con fervor renovado y alzó su voz una vez más. No temáis, pueblo de Dios, porque el que ha prometido es fiel. Así dice el Señor: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? La multitud se estremeció al oír estas palabras. La energía eléctrica de la anticipación comenzó a pulular entre ellos, y algunos comenzaron a visitar el profundo significado que encerraba el mensaje del profeta. Un susurro se extendió como viento entre los presentes. ¿Qué significa esto? ¿Una cosa nueva? Isaías, sintiendo el impulso del Espíritu, añadió con autoridad: No solo Israel, sino todas las naciones verán la gloria del Señor, porque Él levantará un estandarte para los pueblos y volverá su rostro hacia el último de los olvidados. La multitud se estremeció al oír estas palabras. La energía eléctrica de la anticipación comenzó a pulular entre ellos, y algunos comenzaban a visitar el profundo significado que encerraba el mensaje del profeta. Un susurro se extendió como viento entre los presentes. ¿Qué significa esto? ¿Una cosa nueva? Isaías, sintiendo el impulso del Espíritu, añadió con autoridad: No solo Israel, sino todas las naciones verán la gloria del Señor, porque Él levantará un estandarte para los pueblos y volverá su rostro hacia el último de los olvidados. Isaías 49:22. El ardor de su voz resonó, llenando los corazones de una nueva fe, como lluvia sobre la tierra reseca. Un anciano, con el rostro surcado de arrugas y con la mirada cansada, se adelantó entre la multitud. Isaías, dijo con voz temblorosa, ¿cuándo veremos la manifestación de la gloria que esperas? Mis hijos y mis nietos están en penuria. ¿Cómo puede esta nueva esperanza brindarnos alivio? ¿Cómo podrán los hombres quebrantados levantarse? Deja que el Altísimo hable, respondió Isaías con ternura. Veréis, el Señor levantará un remanente y les dará un nuevo corazón. Quitará su corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Mientras hablaba, sintió que el cielo mismo se unía a su voz, trayendo una vibración de vida. La multitud comenzó a murmurar, algunos aplaudiendo suavemente a medida que los corazones se encendían en la fe. Pero la sombra de la duda seguía cubriendo a unos pocos. ¿Qué de aquellos que se sienten fuera de la gracia? Aquellos que sufren y gritan en la oscuridad. Isaías, percibiendo el clamor oculto en sus corazones, continuó: Escuchad, oh tribus de Israel, aunque permanezcáis solos en la noche, el día se acercará. Se levantará un sol de justicia, y en sus alas estarán la sanidad y la redención. Él es el que ha sido prometido de antaño. Malaquías 4:2. La convicción de sus palabras resonó con la fuerza de un trueno celestial, retumbando en cada alma presente. Los ojos de muchos comenzaron a brillar con la luz de la comprensión. ¿El Salvador prometido?, preguntó un joven, su voz llena de emoción. ¿Un Mesías que traerá paz y sanará nuestras heridas? Sí, declaró Isaías apasionadamente, pronto veréis, lo que hoy parece pérdida será transformado en ganancia eterna. En su sacrificio no hallaréis solo muerte, sino vida en abundancia. En él será cumplido el nuevo pacto del que os hablé, y será el sangre de la renovación, la sangre del Cordero. Hebreos 9:12. Aquel día
En el corazón de Jerusalén se gestó un destello de esperanza que desbordaba de angustia. Aunque el futuro permanecía envuelto en misterio, el pueblo comenzó a creer. Jesaja concluyó: los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más profundos que los océanos. Percibid entonces que nuestros días no son en vano. Lo que no comprendéis ahora será claro en su tiempo, porque las pruebas que hoy afrontáis son parte del gran plan de redención que prepara el Altísimo. Así, la promesa se dejó sentir como un eco vibrante en cada rincón de la plaza, y la fe empezó a florecer. La pregunta permanecía en el aire: ¿cuál será la revelación final del Señor? Una inquietante expectación llenó el corazón de aquellos que deseaban ver la manifestación de la gloria de Dios entre su pueblo. Mientras el cielo se tornaba dorado al ocaso, un nuevo amanecer estaba por romper en la historia de la redención. La plaza palpitaba con el murmullo de los corazones en búsqueda de respuestas, y las palabras de Isaías resonaban con la fuerza de un eco celestial. Como un río de esperanza, la emoción comenzaba a fluir, llevando consigo las angustias y las cargas de un pueblo cansado. Ante ellos, la oscuridad parecía disolverse lentamente, pero el temor se mantenía como una sombra persistente. ¿Podría realmente el Altísimo brindar esta nueva esperanza? Isaías, con una mirada fija y resoluta, sintió el llamado del Señor latir en su pecho. Alzó su voz una vez más: así dice el Señor, en el tiempo de gracia te oí, y en el día de salvación te ayudé. He aquí, ahora es el tiempo favorable. He aquí, ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. La multitud se contuvo en un silencio expectante, como si el mismo cielo prestara atención. El viento sopló suavemente, y algunos levantaron sus ojos al firmamento buscando la señal prometida. Un joven con los ojos llenos de lágrimas preguntó: ¿sobre qué fundamento se basa esta promesa, profeta de Dios? ¿Pesará su gloria sobre nosotros en el instante que llega la adversidad? Isaías sintió la presión de la pregunta, pero el testimonio del Espíritu Santo llenó su ser. El fundamento de nuestra esperanza es el carácter de Dios, quien nunca miente. Así dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La firmeza de su declaración comenzó a dispender paz entre la multitud, como bálsamo sobre heridas abiertas por la tristeza. Los ancianos se miraban entre sí, unos con fe renovada y otros con escepticismo. ¿Y si no viene en nuestras vidas, qué será de nuestra herencia?, cuestionó uno de los más viejos, su voz temblorosa mientras calculaba la duración de sus días. Isaías, tomando un respiro profundo, dejó que el fuego del Espíritu guiara su respuesta. La gloria del Señor no está limitada a nuestras expectativas. No es solo por nosotros, sino por generaciones venideras. Él prepara un camino que será revelado aun cuando no lo comprendamos. Salmo 78:4. Un murmullo se extendió. Las palabras del profeta dejaban una huella honda. Sin embargo, la lucha en los corazones humanos era palpable, pues muchos luchaban entre la fe y la duda. Isaías, consciente del estruendo interno, elevó su clamor: escuchad con atención. He aquí, el Señor levantará un siervo, se acercará a las naciones y atraerá a los longevos y los olvidados. Su voz resonaba poderosa, como el toque de un cuerno de trompeta en un desierto silencioso. A medida que la multitud asimilaba la profundización de la revelación, un grupo de mujeres, con el rostro iluminado y expectante, empezó a clamar: ven, oh Salvador, ven y sana nuestras almas. Isaías, sintiendo el llamado de sus corazones, respondió: Él llegará en el tiempo perfecto que el Padre ha definido. Su nombre será Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y
príncipe de paz. Cada parte de la descripción abrumaba a los oyentes, dejando caer teras de asombro y deseo por verlo cumplido. Mientras la luz del ocaso comenzaba a desvanecerse, la escena tomaba forma casi celestial. Isaías cerró con fuerza: «Estad preparados, porque lo que hoy parece un desierto será un jardín, y la tristeza se convertirá en alegría. Alzad la mirada, pueblo, la gloria del Señor se manifestará como la luz de un nuevo amanecer». Isaías 61:3. Justo al final de sus palabras, un estremecimiento recorrió la plaza, como si el mismo suelo respondiera al clamor de la respuesta divina. Muchos sintieron una mezcla de esperanza y temor al reconocer que estaban a las puertas de una nueva y poderosa revelación. Pero una cuestión permanecía latente en sus corazones: ¿qué aspecto tendrá esta libertad prometida? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Isaías miró hacia el horizonte con la convicción de un profeta: «Lo que no comprendéis ahora será desvelado cuando el siervo de Yah llegue con poder. Entonces, ahí veréis la plenitud del plan soberano de Dios». La brisa fresca de la tarde trajo consigo un aire de anticipación. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, algunos se quedaron en sus lugares, inmersos en la contemplación de las palabras de Isaías. Los murmullos se convirtieron en clamor. Una anciana, con el rostro surcado por profundas líneas de sabiduría y sufrimiento, levantó su voz: «Profeta, ¿puedes decirnos quién es este siervo que vendrá? ¿Cómo sabemos que es él?». Isaías, sintiendo el peso de la pregunta, miró hacia la multitud con la ternura de un pastor hacia sus ovejas. «He aquí, el Señor mismo dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Un silencio reverente descendió sobre el pueblo, como si los cielos mismos esperaran el cumplimiento de la promesa. El eco de la espera espiritual resonaba en sus corazones. Un joven se acercó a Isaías con un deseo ardiente en su ser y preguntó: ¿cuál será la naturaleza de su ministerio? ¿Liberará a los oprimidos? La pregunta atravesó el aire como una flecha, llevando consigo las esperanzas del pueblo. Isaías, inspirado por el aliento del Altísimo, respondió: «El Espíritu del Señor está sobre él, por cuanto el Señor lo ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel». Isaías 61:1. Cada palabra fue como un rayo que iluminó la oscuridad, avivando la llama de la fe en aquellos que escuchaban. Los murmullos comenzaron a tomar forma de alabanza. «¡Libertad!», gritaban algunos, mientras otros derramaban lágrimas de esperanza. El anciano que había cuestionado anteriormente ahora miraba a los cielos, con una mezcla de incredulidad y deseo por ver el cumplimiento de la palabra. Pero, ¿será suficiente? ¿Qué nos asegura que esta liberación será para nosotros, los olvidados? Isaías, como un faro en la tempestad, replicó con firmeza: «El Señor, en su fidelidad, ha jurado redimir a su pueblo. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Os esforzaré, siempre os ayudaré». Isaías 41:10. La certeza de su declaración resonó en cada corazón, avivando el espíritu de un pueblo anhelante. De repente, un estruendo resonó desde la lejanía, un sonido como de trompetas de guerra. La multitud se inquietó y sus miradas se tornaron al horizonte. ¿Es un presagio? ¿Se acerca el tiempo de la llegada?, preguntó una mujer temerosa. Isaías levantó su mano, pidiendo calma. «No temáis, el tiempo de la promesa se aproxima, y lo visible se convertirá en lo invisible. Esta tierra desolada florecerá, y el reino del Señor se manifestará con gloria». Isaías 35:1. Las esperanzas comenzaron a entrelazarse con la ansiedad, y Isaías sintió la carga del futuro en su corazón. En su espíritu resuena: la esperanza no se avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Esa verdad debe ser el ancla en este mar de turbulencias. En ese momento, una sombra cruzó el horizonte, una figura que caminaba hacia ellos, rota al principio, pero portando el peso de un propósito divino. La multitud contuvo el aliento, mientras sus corazones latían como un tambor de guerra. ¿Es él, el prometido? La pregunta se extendió a través de los labios de todos los presentes. Isaías se volvió hacia ellos, con la determinación en sus ojos. Lo que está por llegar será como nunca hemos visto. El cumplimiento del plan soberano de Dios se acerca. Estad atentos, porque el tiempo de la revelación será grande, y en esa luz nuestras vidas jamás volverán a ser las mismas. Al final de sus palabras, una sensación inquebrantable de esperanza llenó la plaza, pero el misterio permanecía en el aire. ¿Qué aspecto tendría realmente el cumplimiento de la promesa divina? Mientras los corazones palpitaban en espera, una pregunta transformadora resonaba. ¿Estamos listos para recibirlo? La espera se sentía palpable, como un hilo tendido entre la realidad y la promesa no revelada. La multitud, con el aliento contenido, observaba la figura que se acercaba lentamente, su silueta apenas visible. Isaías, con la mirada fija en el horizonte, comenzó a sentir el peso del significado de lo que estaba por suceder. La claridad de la visión divina le vino a la mente como rayo de luz en un bosque. «Mirad», exclamó Isaías, señalando con su mano hacia la figura errante que se iba tomando forma. La voz que clama en el desierto se hace eco en nuestras vidas. Este es el tiempo, el momento de la revelación que esperábamos con ansias. Escuchad. Los murmullos callaron como si todo el mundo mantuviera la respiración. La figura se reveló al fin, un hombre que avanza con la sencillez de un pastor, pero con la autoridad de un rey. A su alrededor, la multitud comenzó a moverse inquieta, mirándose entre sí con asombro y desasosiego. ¿Puede ser el Mesías el que se presenta ante ellos? Isaías, sintiendo el ardor de la certeza en su corazón, recordó las palabras que el Señor le había hablado. Escucharéis a su voz y reconoced que Él es el camino, la verdad y la vida. Era el cumplimiento de aquello que había profetizado. El camino hacia la redención se estaba desbordando frente a ellos. No solo es el liberador de los cautivos, sino también el sanador de las almas. El joven que había cuestionado a Isaías anteriormente se acercó una vez más con ojos brillantes de expectativa. ¿Qué haremos ahora, profeta? Si este es el tiempo de la promesa, ¿cómo debemos prepararnos? Isaías, con la voz firme y llena de pasión, respondió: debéis arrepentiros y volver vuestros corazones a Dios. Para ser dignos de su llegada, cada uno de vosotros debe purificarse. Los valles se llenarán y las montañas serán humilladas. Así está escrito: preparad el camino del Señor. Isaías 43. En ese instante estalló un clamor de alabanza entre los presentes, mientras la ansiada llegada del Mesías comenzaba a resonar en sus corazones. Sin embargo, Isaías percibió un matiz de inquietud en su espíritu. Pero no será una llegada sin pruebas. La senda que el Señor ha marcado es de sufrimiento y sacrificio. El reino de Dios no se establecerá en la gloria del hombre, sino en la humildad y el amor que se sacrifica. La multitud se estremeció ante sus palabras, la realidad de la promesa empezando a tomar forma. Entre alabanza y temor, la esperanza emergía en un mar de convicciones. De pronto, un rayo de luz brilló intensamente. Una voz resonó desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento». Mateo 3:17. Los corazones palpitantes sintieron la presencia del Altísimo, y las lágrimas de los fieles caían en reconocimiento de su grandeza. Pero mientras el júbilo se desbordaba, Isaías se sintió impulsado a advertir: muchos se aferrarán a sus expectativas del rey terrenal y se perderán. No lo olvidéis, el plan de Dios es más profundo que nuestros deseos. Pronto se manifestarán señales que harán tambalear la fe de muchos. Y como si un telón de velo se levantara, el viento sopló con fuerza,
trayendo consigo ecos de antiguas promesas y el anuncio de nuevos períodos de prueba. Sed solidarios unos con otros. La verdadera liberación no solo depende de la llegada del siervo, sino de la transformación de vuestros corazones. ¿Quién estará preparado cuando la verdad sea presentada en toda su plenitud? Los hombres y mujeres allí reunidos fueron sacudidos por la profundidad de su llamado. La expectación volvía a llenarlos, pero quedaron comprendiendo que la verdadera reverencia se hallaría en la preparación para el viaje que quedaba por delante. En su interior, la multitud se debatía: ¿estamos listos para el reto real de la fe? ¿Permaneceremos firmes ante los días oscuros que se avecinan? La luz del futuro brillaba sobre ellos, revelando no solo la esperanza, sino también la amarga verdad del sacrificio que vendría. Isaías miró a su alrededor y con voz baja y poderosa concluyó: el tiempo se acerca, y el cumplimiento del plan soberano de Dios será tanto una revelación como una prueba. Mantened la fe activa, porque el vivo cumplimiento de la promesa aún está por venir. La multitud seguía absorta, sumida en la profunda reverberación de las palabras de Isaías. El eco de sus advertencias atravesaba los corazones, mientras la figura del hombre que venía se acercaba cada vez más. Las voces entonaban alabanzas, pero por debajo había un murmullo de preocupación, una inquietud que apenas se podía nombrar. ¿Quién es este que viene?, preguntó una anciana de palabras temblorosas, su rostro surcado por líneas de experiencias pasadas. ¿Realmente es el Mesías? ¿Podrá Él liberarnos de la opresión que sufrimos? Isaías, sintiendo el peso de esa pregunta, levantó su mano para calmarla. Recordad las palabras de nuestros ancestros: es el siervo sufriente, el enviado que traerá redención a través del dolor. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este es el camino que nos llevará a la salvación. Mientras las palabras del profeta resonaban, la figura del Mesías se hacía más clara. Alzó la vista, y los ojos de la multitud se encontraron con los de él. Lucía sereno, su rostro lleno de compasión y poder, e inmediatamente un murmullo de asombro se extendió entre ellos. Alguien exclamó: «¡Es él! ¡Es el hijo de David!». Pero otros, buscando refugio en sus propias expectativas, respondieron: «No puede ser, no se parece al rey que hemos imaginado». El joven que había preguntado antes dio un paso adelante, sintiéndose más valiente. «¿Cómo podemos confiar en que este es el verdadero Mesías?», preguntó él, con la voz temblorosa pero firme. «Las Escrituras jamás mienten», afirmó Isaías con convicción. «Escuchad sus enseñanzas, observad sus acciones. Él transformará las aguas amargas en dulzura, levantará a los caídos y sanará a los afligidos. La gloria del Señor se manifestará y el desierto florecerá». En ese instante, el ambiente comenzó a vibrar. Los árboles se mecían como si el mismo viento de Dios los insuflara de alabanza. La multitud, en un acto reflejo, se arrodilló, y el rugido de sus corazones se unió al clamor del cielo. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», resonó. Pero entonces, como si una sombra cubriera el momento, la voz de Isaías emergió de nuevo, clara como el agua. «No olvidéis, mis hermanos, el precio del perdón. El camino hacia la luz está cubierto de sacrificio. El Mesías no solo conquistará el mal, primero deberá ser víctima de él. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Este es el enigma que debe cumplirse. La multitud sintió un profundo silencio ante la proclamación. El gozo se tornó en reflexión, y las miradas se cruzaron con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué debemos hacer?», dijo un anciano con voz entrecortada. «¿Cómo vamos a vivir en estas verdades? ¿Cómo soportaremos lo que se avecina?». «Los días de prueba están por venir», respondió Isaías. «Pero hay una promesa. No teman, porque yo estoy con ustedes. No desmayen, porque yo soy su Dios». Isaías 41:10. Manteneros firmes en la oración, unidos en el amor,
y preparaos para el camino que se abre ante ustedes. La plena revelación aún está por venir, y en ella se encuentra la fortaleza del pueblo de Dios. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, un extraordinario fulgor iluminó el horizonte, reflejando la llegada de un nuevo día. Con un gesto solemne, Isaías indicó a la multitud que alzaran la mirada, no solo hacia el cielo, sino también hacia el futuro que les esperaba. Recuerda esta hora, porque el tiempo está cerca. Nuevas maravillas se manifestarán, y el Espíritu del Señor guiará a los justos en sus decisiones. Pero no será un camino sencillo, vendrán desafíos. Algunos de vosotros seréis llevados a la prueba del fuego. Sus palabras flotaron en el aire cargadas de un misticismo divino. Y mientras siembras de esperanza y temor crecen en los corazones, el profeta continuó: grandes cosas están por suceder, y la revelación final eclipsará todo lo conocido. Aunque el mundo cambie a su alrededor, ¿quién permanecerá fiel hasta el fin? El cumplimiento de los planes del Altísimo aún está por desplegarse. Estad alertas, porque el cielo se abrirá y grandes milagros serán revelados, aun cuando menos lo esperéis. La multitud quedó en un silencio reverente, sus corazones latiendo desbocados ante la intensidad del mensaje de Isaías. La expectación en el aire era densa, y sus almas estaban entrelazadas entre la esperanza y la inquietud. ¿Qué eventos asombrosos se avecinaban? ¿Cómo podría el cumplimiento de la promesa transformarlos a ellos y a la historia misma de Israel? Con la luz del ocaso destellando sobre los ladrillos de Jerusalén, Isaías sintió que la presencia del Señor lo llenaba aún más. «Oh pueblo de Dios», clamó, «el tiempo viene cuando el Altísimo desplegará su brazo poderoso. La gloria de Dios será revelada, y la humanidad verá la salvación. Los que han sido desechados serán restaurados, y los olvidados serán llamados por su nombre». Murmullos de asombro recorrieron la multitud. Cada uno comenzaba a percibir el eco de las antiguas promesas y la cercanía de su cumplimiento. Una madre al fondo de la plaza, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿puede haber lugar también para nosotros, los heridos y quebrantados? Isaías, viendo la angustia en su rostro, acercó su voz a una suave pero firme declaración: el Señor ha prometido, los heridos y quebrantados serán sanados. En su llegada habrá paz, y la reconciliación será un regalo para todos. Escuchad, Él llevará nuestras cargas, y por sus llagas seremos sanados. Isaías 53:5. Los murmullos crecieron en la multitud, y la anciana que antes había preguntado por el Mesías se levantó con fe renovada. ¿Cuándo se manifestará, profeta? ¿Cuándo será el tiempo de nuestra liberación? Isaías, con la mirada fija en el horizonte donde el sol ya comenzaba a ocultarse, sintió la urgencia de su respuesta. Así dice el Señor: aún en los días de prueba, mi luz brillará a través de la oscuridad. Vuestra redención está cerca, y las puertas de la salvación están abiertas para aquellos que buscan al Señor de todo corazón. Salmo 34:18. En ese momento, una brisa fresca recorrió la plaza, trayendo consigo un susurro de esperanza. Isaías, sintiendo la unción del Espíritu sobre él, continuó: el que viene no solo será un rey terrenal, sino el Redentor que ha sido esperado a través de las generaciones. Él es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Salmo 1:3. Sin embargo, en medio de la expectativa, un joven, con el rostro marcado por la duda, alzó la mano: profeta, ¿podemos estar seguros de que este tiempo que predices será de verdad? La historia ha sido cruel con nuestro pueblo. ¿Cómo sabemos que esta esperanza no es otra ilusión? Isaías, viendo su inquietud, se acercó. La certeza del pacto divino trasciende lo que vemos. El Señor ha hecho promesas, y sus promesas son como rocas en el mar tempestuoso, inquebrantables y fieles. Las naciones serán guiadas hacia la luz, y sus caminos serán historias de salvación. Isaías 63. Por un momento,
El silencio se volvió profundo y muchos comenzaron a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en sus vidas. La anciana que había preguntado anteriormente, con un impulso de fe, gritó: «¡Que venga ese tiempo de salvación!». Isaías, sintiendo la convicción del momento, comenzó a profetizar una nueva vez. «He aquí que vendrá el tiempo cuando el luto se convertirá en danza y la tristeza se transformará en alegría». Salmo 30:11. En su corazón resurgía la certeza de que el pueblo estaba a punto de entrar en un ciclo glorioso de redención. A medida que los corazones palpitaban en un unísono de esperanza, el murmullo se transformó en clamor: «¡Enviadnos al Salvador! ¡Esperamos su llegada!». Isaías concluyó su mensaje con una voz resplandeciente: «El tiempo de nuestra liberación se acerca y la revelación del plan soberano de Dios está sobre nosotros. No desmayéis, porque al final el que llora será consolado y el que se aferra a la promesa verá la luz del nuevo día». Todavía hay misterio en lo que el Señor hará, pero sabed esto: en medio del caos abriré un camino. Sus designios son más altos que los nuestros, y las maravillas que vendrán superarán nuestro entendimiento. Y mientras Isaías hablaba, una quietud se asentó sobre la multitud, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. La pregunta flotaba en el aire, cargada de promesa: ¿qué nuevas maravillas aparecerán en el horizonte? ¿Y cómo nuestras vidas serán transformadas por el cumplimiento de este plan divino? La historia de redención estaba lejos de terminar, y Isaías sabía que la intervención de Dios estaba más cerca de lo que su pueblo podía imaginar.